Señor les bendiga. Espero que estén bien. Vamos a alabar y adorar el nombre de Jesús. Ahí donde están, levante sus manos, clama al Señor y únese con nosotros. Amén. Aunque no tenga fuerza,
Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder, una vez más, poder a través de estos medios traer el mensaje de la palabra, esperando que su vida sea edificada y sea fortalecida a través de la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar para poder comenzar con la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están ahí en sus casas, Señor, mirando este video, por aquellos amigos, Señor, que también lo están mirando. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas, que derrames de tu gloria, de tu poder sobre sus vidas, y que sus vidas, Señor, sean bendecidas, Señor, sean fortalecidas, sean edificadas, sean, Señor, aleluya, fortalecidos cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrar la vida de cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad, Señor, de acuerdo a cada una de sus necesidades personales, Señor, porque tú eres un Dios personal, un Dios que estás al tanto, al cuidado de tus hijos. Padre, ministra la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Es una gran bendición poder a través de estos medios traer este mensaje de la palabra de Dios, y hoy he puesto como tema vida nueva en Cristo. Y vamos allá al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo volvemos a repetir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida del cristiano comienza con un nuevo nacimiento, cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo y confesamos que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces dice que somos salvos, y ahí es donde comienza nuestra vida cristiana. Jesús le va a hablar a un hombre estudioso de la ley que vino a él de noche y que todos conocemos, y que se llama Nicodemo, allá en el libro de Juan capítulo 3, y nosotros podemos mirar que él viene a Jesús y le dice, y le pregunta que las obras que él hace, nadie más podría hacerlo si no es enviado de Dios, y comienza a preguntarle a Jesús acerca de cómo poder entrar al reino de Dios. Y entonces miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3, dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo hace preguntas a Jesús y Jesús entonces le va a responder que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, el requisito para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Y Jesús le va a decir que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, que era un hombre que conocía la ley, era un hombre educado en la ley judía, no pudo comprender lo que Jesús le decía de nacer de nuevo, de que era necesario nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no podría ver el reino de Dios. Y para Nicodemo era algo que era incomprensible para él, pero para nosotros como creyentes, como personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora entendemos que nacer de nuevo es cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús y entonces el Espíritu Santo viene y hace que nazcamos de nuevo, como dice allá el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice ahí que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es entonces algo que nosotros vamos a encontrar en la Escritura, lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu y comenzar un nuevo nacimiento, lo que no entendió Nicodemo. Pero Pablo, hablando allá en el libro de 2 de Corintios, nos va a hablar de algo muy importante en el versículo 17, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primero, lo que el apóstol Pablo va a decir, si alguno está, esa es la primera cosa que Pablo habla en 2 de Corintios, que si alguno está, de modo que si alguno está, si alguno está. Esta promesa es para cualquier persona. Esta promesa no es solamente para un grupo definido de personas, sino para cualquier tipo de persona, no importando su raza, no importando su nacionalidad, ni qué lenguaje o qué nivel de inteligencia tenga. Lo que el apóstol Pablo está hablando es que si alguno está, lo importante es que esto es para cualquier persona, pero cualquier persona necesita estar. Cualquier persona necesita venir a Cristo. Cualquier persona necesita acercarse al Señor y tener un encuentro personal con Él. Porque Jesús mismo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dejó su trono de gloria. Jesús, siendo Dios mismo, vino, se encarnó, se hizo
hombre habitó entre nosotros, y Juan va a decir, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a este mundo, y la mayoría de nosotros conocemos la historia acerca de Jesús, y muchos de nosotros celebramos, y algunos celebran la crucifixión, la Semana Santa, pero algunos no entienden lo que en realidad sucedió en aquel evento que vino a transformar al mundo entero. Y es que cuando tú conoces al Señor Jesús, entiendes que lo que Cristo vino a hacer hace más de 2000 años no solamente fue algo que nos trae buenos recuerdos, no solamente es algo que se celebra para recordar un hecho histórico, sino que es algo que la Biblia nos va a enseñar, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús venir a esta tierra es que vino a buscar al hombre, a la mujer que se habían apartado de Dios. Nosotros sabemos la historia en el libro de Génesis, que el hombre recibió un mandamiento de parte de Dios, y Dios le dijo: de todos los árboles que hay aquí en el huerto puedes comer, solamente no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedeció a Dios y traspasó su mandamiento y tomó del fruto, y Dios le había advertido al hombre que como consecuencia lo que iba a suceder el día que él tomara de ese fruto, iba a morir. Y desde ahí el hombre entonces murió y se apartó de Dios. Hubo una separación de Dios, del hombre con Dios. El hombre se apartó de Dios, no Dios se apartó del hombre. Así que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y es exactamente lo que Jesús vino a hacer hace aproximadamente más de 2000 años. Vino a salvar y alcanzar lo que se había perdido. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Por eso es que cuando leemos 2 de Corintios dice: si alguno está, es porque cualquier persona tiene la oportunidad de estar en Cristo. Cualquier persona tiene la oportunidad de venir a sus pies. Cualquier persona tiene la oportunidad de acercarse a este Jesús que le amó sin conocerlo. Y aún la Biblia va a ir más allá. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 6 va a decir que nosotros éramos enemigos por causa del pecado de Dios, mas Cristo muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida para salvarnos a nosotros. Por eso, si alguno está, es una invitación también para aquel que no está, para que pueda estar en Cristo. Pero si tú estás en Cristo, qué bueno que le conoces. Qué bueno que ahora tienes la oportunidad de servirle a Dios. Qué bueno es que ahora puedes estar en Él. Pero lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo es que al que está en Cristo hay algo que es muy importante en la vida de Él, y es que Él tiene una vida
nueva en Cristo. Si alguno está, la segunda cosa dice ahí, si alguno está, ¿en quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo. Quizás tú no estés, pero puedes estar en Cristo. Y quizás tú ya estás y estás en Cristo. Porque la Biblia va a decir que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Él es el único camino que nos lleva a Dios. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el único camino que nos puede llevar a Dios se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual tú puedas acercarte a Dios. Él es el único camino. No hay otro camino por el cual tú puedas venir a Él. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo y dice, si alguno está, pero si está en Cristo, no si está en sí mismo, no si está en una religión del hombre, sino es aquel que está en Cristo. Y el que está en Cristo, dice el versículo, el que está en Cristo es nueva criatura. Así que si tú estás en Cristo, significa que tú eres una nueva criatura, porque ya le has conocido a Él. Y si ya le conociste, ahora eres una nueva persona. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando estás en Cristo, has nacido de nuevo. Has nacido del agua y del Espíritu. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos está enseñando aquí el gran principio de la regeneración. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo? Es el que hace una nueva criatura. No es que hace que nuestro hombre nuestro viejo hombre es modificado. No, lo que Pablo dice es que nosotros somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Cuando conocemos al Señor, comienza una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Ahora comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que Tito va a decir que nosotros nos salvó no por obras de justicia. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo va a enseñar este gran principio. Por eso es que para Jesús, cuando les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, porque entonces la obra del Espíritu Santo comienza desde antes que lo conozcamos al Señor Jesús. Él es el que nos acerca a Jesús. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que nos hace vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque
Él habita dentro de nosotros. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26-27, hablando Dios a través del profeta Ezequiel de la restauración de la nación de Israel después de haber sido llevados cautivos, que no tenía solamente que ver con el regreso de nuevo a la tierra de Judá, a la tierra de Israel, sino también tenía que ver con el tiempo futuro. Y dice el versículo 26 y 27, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esto que Dios habla a través del profeta Ezequiel, dice que Él pondría su espíritu dentro de ellos para que entonces pudieran cumplir los estatutos y pudieran guardar los mandamientos de Dios. Pero solamente esto podría ser posible cuando Él depositara su espíritu dentro de ellos. Nosotros sabemos por las escrituras que el pueblo de Israel nunca pudo agradar a Dios, nunca pudo guardar a cabalidad los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible guardar los mandamientos de Dios sin tener el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos una gran ventaja sobre el pueblo de Israel, y es que Él ha depositado su Espíritu dentro de nosotros, y es que Él es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos guardar y obedecer los mandamientos de Dios, y podemos vivir vidas agradables, vidas nuevas, vidas que agradan a Dios, porque Él habita dentro de nosotros. Por eso es que Dios nos demanda que vivamos unas vidas nuevas, unas vidas santas, unas vidas agradables para Él, porque Él nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado a su Espíritu Santo para que tú y yo podamos vivir vidas agradables, vidas santas, vidas rectas delante de Dios. Así que contamos con toda la ayuda de Dios para vivir de una manera que agrada a Dios. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo cambia a aquellos que vienen a Él por la fe y que están en Cristo. Aquellos que hacen la profesión de fe, aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador, pero que se mantienen en Él, aquellos Cristo los va transformando, aquellos Cristo los va cambiando. Porque mucha gente a veces profesa, hace una confesión de fe pública, pero no permanece en Él. Entonces no hay manera de cambiar su vida. Así que para los que están en Cristo, no solamente confiesan, sino que permanecen en Él. Por eso es que usted y yo permanecemos en Él hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las dificultades que vienen a nuestras vidas, permanecemos en Él y somos cambiados, somos transformados. Cada día, cada momento somos transformados en esas nuevas criaturas que somos en Cristo
Jesús. Los salvos aquellos que han sido salvados no son únicamente perdonados, ellos son cambiados a una nueva criatura. Los salvos somos cambiados a una nueva criatura. Nuestra vida va a reflejar que verdaderamente somos salvos. Nuestra vida va a reflejar que verdaderamente conocemos al Señor. Cuando tú y yo vivimos vidas que agradan a Dios, cuando tú y yo vivimos vidas que verdaderamente dan a conocer a este mundo que ya no somos lo que antes éramos, que ya no vivimos de la manera que antes vivíamos, que ya no andamos de la manera que antes andábamos, porque algo sucedió. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, permanecemos en Él y Él nos va transformando día a día. ¿Quién es el que nos hace nuevas criaturas? Esto es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. ¿Quién es el que hace nacer de nuevo? Es Dios. Dios es el que crea todas las cosas. No es el hombre que puede nacer de nuevo y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es Él quien nos hace nacer de nuevo. Por eso cuando habla con Nicodemo, Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Y es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dios es el que hace que nosotros seamos nuevas criaturas en Él. Pero aún así, la vida nueva de la nueva criatura no es algo que Dios hace por nosotros, sino en nosotros. Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Dios es el que nos hace nacer del agua y del Espíritu. Pero también es algo que Dios hace en nosotros. La vida nueva de la nueva criatura es algo que Dios hace, no es algo que Dios hace por nosotros a la vez, sino en nosotros. Porque dice allá el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22-24, así que se nos dice que nos despojemos del viejo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dios nos hace nuevas criaturas. Dios nos hace nuevos en Él. Pero debemos de vivir de una manera que demostremos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, allá hablando a los Efesios, va a decir que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. El nuevo hombre fue creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. El hombre que Dios creó fue un hombre nuevo, un hombre de justicia, un hombre de santidad, un hombre de verdad.
pero necesitamos vestirnos. Y el vestirnos significa que cada momento, cada instante, tenemos que tomar la decisión de vestirnos o no vestirnos. Cada instante, cuando vienen los momentos de elegir, los momentos de tomar una decisión de obedecer o no obedecer a Dios. Dios creó a un hombre creado, un nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Ese es lo que Dios ha creado. Pero ahora nosotros en nuestro diario vivir vamos a tomar la decisión de si verdaderamente somos nuevas criaturas o no lo somos. Cuando tenemos que tomar la decisión en los momentos en que hay que vivir de una manera que agrada a Dios, de una manera en la que reflejemos que somos nuevas criaturas, en la manera en que reflejemos que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Pero eso lo tenemos que tomar una decisión cada momento, cada instante en el cual nosotros vivimos en este mundo, mientras estamos en nuestros trabajos, mientras estamos en la escuela, mientras conversamos con alguna persona, mientras conversamos con los compañeros de trabajo, de qué manera nosotros expresamos, de qué manera nosotros hablamos. Si cuando nosotros decimos y hablamos, estamos hablando y expresándonos como una nueva criatura que es creada según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Cuando conversamos con alguien, si hablamos verdad o hablamos mentira, es cuando tomamos la decisión, cuando tenemos que a veces soportar a alguien dentro del trabajo que no es muy agradable y a veces es molestoso o a veces es encajoso o a veces es burlón o tantas cosas, pero en el tiempo que yo tengo que tomar la decisión, ¿cómo es que estoy decidiendo? ¿Estoy decidiendo vivir como esta nueva criatura o quiero seguir viviendo como la antigua criatura? Como dice el libro de los Efesios, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Despojarse del viejo hombre, el cual está viciado según los pecados en que vivíamos. Ese viejo hombre, el cual vivía en nosotros, ese viejo hombre, el cual siempre, si nosotros no nos acercamos a Dios, empieza a resurgir y empieza a salir dentro de nosotros. Si nosotros nos conocemos, ¿cuál es ese viejo hombre? ¿Qué actitudes tenía ese viejo hombre? ¿Y qué nuevas actitudes tiene la nueva criatura en Cristo Jesús? Por eso es que es importante que permanezcamos en Él, pegados a la vid verdadera. Dice ahí que Segunda de Corintios dice, nueva criatura, es nueva criatura. A Dios le gusta hacer todas las cosas nuevas. Mire lo que dice Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono, he aquí hago nuevas todas las
cosas, hablando de los cielos y de la tierra nueva, pero Él hace nuevas todas las cosas. Él nos ha hecho nuevos a nosotros. Por eso es que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Nuestra vida vieja quedó atrás. Nuestra antigua manera de vivir quedó atrás. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva, la cual Él quiere que vivamos, la cual Él quiere que andemos en esa vida nueva, es lo que la Biblia nos va a enseñar. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Hay una transformación, hay un cambio en la vida nueva de las personas. Por eso es que podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de los hombres que fueron transformados, cambiados, cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Y nosotros conocemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba de acuerdo cuando Esteban fue apedreado, un hombre que perseguía a los cristianos y los hacía que renegaran de Dios, que maldijeran a Dios, que los atormentaba, que los castigaba, que los perseguía, que los azotaba, hombres y mujeres. Pero nosotros sabemos la historia del apóstol Pablo, que cuando iba camino a Damasco, allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando él tiene este encuentro con Jesús, la vida del apóstol Pablo nunca más volvió a ser la misma. Su vida fue transformada, fue cambiada. Él era un perseguidor de la iglesia, pero cuando la vida del apóstol Pablo fue transformada, fue cambiada, su vida entonces ya no siguió el mismo estilo de vida que tenía antes, como perseguidor de la iglesia, como aquel que hacía que los cristianos renegaran de Dios, maldijeran a Dios. Ya no castigaba a hombres y mujeres para que blasfemaran en contra de Dios, sino que vemos a través de la Escritura cómo la vida del apóstol Pablo fue transformado y fue cambiado en un hombre nuevo, en un hombre que ahora se esforzaba por llevar el mensaje de salvación, por un hombre que se esforzaba por llevar la buena noticia de que en Cristo Jesús había perdón de pecados. Y nosotros, a través de todo el libro de los Hechos, a través del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la vida del apóstol Pablo nunca más volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque tuvo una vida nueva en Cristo, y Él es el que escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Necesitamos vivir de una manera que esté de acuerdo con la vida nueva que tenemos en Dios. Pero quizás tú ahí me estás escuchando y tú no conoces a Dios, no has tenido un encuentro personal con Él. Pero como dije al principio, si alguno está, la invitación es para cualquier persona, para cualquiera que pueda venir a Cristo. No importa
de qué raza eres, no importa de qué nacionalidad eres, no importa de qué lenguaje hables, no importa tu grado de inteligencia, no importa tu oficio, no importa nada de esto. Lo que importa es que tú vengas a Cristo y lo conozcas como Señor y como Salvador de tu vida. Porque ahí comenzarás, ahí es donde se inicia, ahí es donde el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Y no es como Nicodemo decía, ¿cómo es que podrá un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le va a responder, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante tener un encuentro con Jesucristo. Él te ama. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás tú estás ahí perdido, sin rumbo, sin dirección, pero hoy Dios te habla y te dice, hey, yo te vine a buscar, yo te vine a salvar para que me conocieras, para que tuvieras un encuentro personal conmigo y pudieras nacer de nuevo y vivir una vida nueva, una vida diferente a la que estás viviendo hoy, una vida totalmente diferente a la que estás viviendo. Quizás estás en drogas, en vicios, en no sé cuántas cosas en tu vida, pero Dios quiere darte una vida nueva, una vida que Él ha creado según Él para vivir una vida de justicia, una vida de santidad en la verdad. Pero para eso necesitas venir a Él y nacer de nuevo. Y entonces comenzar a vivir una vida nueva. Yo te invito a que hagas esta oración hoy conmigo y puedas tener un encuentro con Jesucristo, porque Él vino, entregó su vida por ti. A Él no le importó sufrir el desprecio de la gente. A Él no le importó ser latigado, ser escupido, ser maldecido. A Él no le importó porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo, pero hazla de lo profundo de tu corazón, en tus propias palabras. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que estoy viviendo una vida que no te agrada. Hoy reconozco que hace 2000 años tú viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los perdidos estaba yo. Te pido que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que hoy pueda nacer de nuevo y comience a vivir esa vida nueva, creada según tú, en justicia y en santidad de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por aquellos, Señor, que hoy hacen la decisión de venir a tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor.
Tú has venido para transformar la vida del hombre, aquel hombre degenerado, aquel hombre lleno de pecado, aquel hombre, Señor, que de continuo está a buscar hacer el mal. Padre, pero tú has venido para darle una vida nueva, y esa vida nueva solamente se encuentra en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, salva, Señor, alcanza, regenera, transforma, Señor, la vida de aquellos que a través de este mensaje te escuchan. También te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a esa vida nueva, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Una vida agradable, una vida, Señor, recta, una vida, Señor, en santidad, una vida, Señor, en justicia. Padre, ayúdanos a vivir, que podamos reflejar la luz de Jesús a este mundo, Señor, que se encuentra en caos, a este mundo que se encuentra, Señor, en oscuridad, para que la luz de tu evangelio pueda resplandecer en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, ahí donde está. Espíritu Santo, ministra su vida, ministra su corazón. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén y amén.